bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Dice la palabra que The Word of God says no ser tan solamente oidores, to not just be hearers, sino hacedores de la palabra. but doers of the Word. Y tiene que haber una efectividad. And there has to be an effectiveness. ¿Sí es la palabra correcta? Is that the correct word? Ser efectivos. Be effective. Toda persona que es efectiva en lo que hace Every person that is effective in what they do sobresale. stands out. Y vamos a Josué, Let's go to Joshua. Josué 1. Joshua 1. Versículo 8. Verse 8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, This book of the law shall not depart from your mouth, sino que meditarás. but you shall meditate. ¿Qué fue lo que te dijo el pastor que hicieras? What did pastor tell you to do? To seek, Que tomaras una silla to take a chair, y la pusieras arriba de una mesa to put it on the table, on a y dining table, te pusieras a meditar to begin to meditate en las cosas de arriba. in the things above. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, Just that this book of this law shall not depart from your mouth, sino que meditarás en él but you shall meditate in it de vez en cuando, once in a while, de día y de noche. day and night. ¿Qué significa eso? What does that mean? Siempre. That means always, Dice, para que cuides so that you may observe de hacer todo lo que en él está escrito, to do according to all that is written in it. porque entonces For then, es como el sí, it's like if entonces, then. ¿qué me dice? Entonces tú harás, Yes, you will make your way. porque él ya lo hizo en nuestras vidas. Because he already did it for you. Pero la manifestación But the es que manifestation tenemos que meditar is that you need to y meditate tenemos que pensar and that you need to think en las cosas de arriba. in the things above. Amén. Amen? Y entonces It says, harás prosperar tu camino for then you will make your way y prosperous. tendrás And then you will have éxito. good success. Amén. Amen? Segunda de Pedro, 2 Peter capítulo 1. chapter 1. Yes. Segunda de Pedro, capítulo 1. 2 Peter chapter 1. Porque hay mucho cristiano Because there's so many Christians que vive el cristianismo, that live Christianity, pero no vive en el reino. but they don't live in the kingdom. Entonces, al no vivir en el reino, So to not live in the kingdom, no está la efectividad. then there's no effectiveness. Porque una cosa es estar en el reino y otra cosa es llamarse ser cristiano. Because one thing is being in the kingdom and another is calling yourself El que vive en el Christian. reino The one who lives in es the kingdom, efectivo en su vida del Espíritu. they're effective in their life in the Spirit. Segunda de Pedro 1:8. 2 Peter 1:8 Dice, pues estas virtudes, says, for these things al estar en vosotros y al abundar, are yours and abound. no os dejarán ocioso You will be neither barren
ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dice, pues estas virtudes, ¿de cuáles virtudes está hablando? What virtues is he speaking of? Dice, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, For these things are yours and abound. hay ciertas características que se les está llamando aquí virtudes There's certain characteristics that is calling them que virtue, deben de estar en tu vida y en mi vida, that they should be in your life and pero in no my nomás life, así nomás, but not just like that. sino tenemos que abundar en estas cosas. But we need to abound in these things. Y cuando nosotros abundamos en estas cosas, And when we abound in these things, no vamos a estar ociosos, we will not be anxious. no, ociosos, 1:8, Barren? Is it the probably. barren? Unfruitful? Well, it says barren. En otra versión dice inefectivo. In another version, it says ineffective. No te dejarán inefectivo. You will not be kept ineffective. Ocioso significa que estás ahí nomás sin hacer nada. The word means of just being there and being Respirando useless. oxígeno de oquis. Just breathing oxygen. Just breathing oxygen. Just breathing To oxygen. no purpose. Por no propósito. Dice, ni estériles It says are unfruitful en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. in the true knowledge of our Lord Jesus Entonces, Christ. ¿qué nos dice este versículo? So what does the scripture tell us? Que tenemos que estar activos, That we must be que active, tenemos que ser efectivos that we must be effective, y que tenemos que ser fructíferos and we must be fruitful en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Segunda de Pedro 1:8. 2 Peter 1:8, ahí estamos. 1:8. We are there. Ok, entonces vamos a ver las virtudes. Now let's see the virtues. Virtues. ¿Cómo dice, cómo se le refiere a virtudes en otras versiones? In another version, what does it refer to for the virtue? Cualidades. Qualities. ¿Alguien más que tenga otra versión? Anyone else that has another version? En estas cosas, en estas maneras, en estas cualidades, And these qualities. en esta versión dice en estas virtudes, en estas cosas. Says in these virtues. Ok, ahora and vamos these a ver qué son esas cosas. Now let's find out what those things are. Versículo 5. Verse 5. Dice, por esta razón también, But also for this very reason, obrando con toda diligencia, giving all diligence, añadid a vuestra fe virtud, add to your faith virtue, y a la virtud conocimiento, and to virtue knowledge, al conocimiento dominio propio, to knowledge self-control, al dominio propio perseverancia, to self-control perseverance, y a la perseverancia piedad, and to perseverance godliness. y a la piedad fraternidad, Godliness, brotherly affection, y a la fraternidad amor. and to brotherly affection love. Pues estas virtudes, For these virtues, al estar en vosotros and being in us, y al abundar, and to abound, no nos dejarán ociosos ni estériles it will not leave us barren or unfruitful en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Entonces, tenemos, el pastor nos habló de estar sentados en lugares celestiales. Now, Pastor talked about being seated in heavenly places. Ahora, esa es una posición que nos pertenece como hijos de Dios. Now, that's a position that belongs to us as children. ¿Sí? Yes. Ok. Entonces, al estar en esa posición, So, in being in that position,
Tengo que obrar con toda I diligencia, must operate with all diligence, en fe, in faith, en virtud, in virtue, en el conocimiento de la palabra. in the knowledge of the word. Oh my gosh. Segunda de Pedro. Permítanme, se me movió la Biblia. Ok, al conocimiento, dominio propio. To the knowledge with self-control. Tengo que abundar en el dominio propio. I need to abound in ¿Qué es el self-control. dominio propio? What is self-control? Hacer lo que tengo que hacer. Doing what I have to do. Mantener toda carnalidad fuera de mí. Maintaining all carnality Por- outside of Porque el me. estar en lugares celestiales, Because to be in heavenly ¿cuántas places, personas están ofendidas? how many people are offended? El pastor nos habló ahorita de cuántas prostitutas hay, Pastor talked about us of how many prostitutes there are. cuántos mafiosos hay en el cielo, How many mobs, how many are there in the mob, cuántos pobres están en el cielo, how many poor people are in heaven? ¿verdad que ninguno? There's none, right? ¿Cuánta ofensa hay en el cielo? How much offense is in heaven? None. Entonces, cuando estamos sentados en esos lugares celestiales, So when we're seated in those heavenly places, ejercemos el dominio propio, we exercise our self-control. ejercemos ese dominio propio constantemente. We continuously exercise our No hay self-control. una fluctuación sentados en lugares celestiales. Being seated in heavenly places, there's no wavering. Hay una perseverancia constante. There's a continuous perseverance. Hay una piedad constante. There's a godliness that perseveres. Hay una fraternidad. There's a brotherly affection. Hay un amor constante. There's a constant love. Amén. Entonces, cuando uno abunda en ello, So when one abounds in it, no puedo estar de ocioso. I cannot be inactive. No puedo estar estéril. I cannot be O unfruitful. sea, no puedo estar infructuoso I cannot be unfruitful cuando estoy sentado en lugares celestiales. when I'm seated in heavenly places. Amén. Amen. En la versión de la Pasión, no es la Pasión, perdón, The Living Bible, la Biblia viviente, dice el versículo 8, dice, cuanto más sigas por este camino, The more you follow through this path, más fuerte te harás espiritualmente more strong will you become spiritually, y más fructífero and more fruitful, y útil serás and you will be useful. para fruitful. nuestro Señor Jesucristo. You'll be fruitful for our Lord Jesus Christ. En cuanto más sigas, en cuanto más perseveres The more you persevere en esas virtudes que acabamos de leer. in the virtues that we just read, En cuanto más permanezcas en ese lugar sentado en lugares celestiales, the more you remain in those heavenly places, hay una efectividad. there's an Y effectiveness. cuando hay una efectividad, hay consecuencias. And when there's effectiveness and there's Y son consequences, consecuencias puras buenas. and it's just all good consequences. Está el éxito que ahorita leímos en Josué. There's success. where we Pero ¿en just qué read. es? En la efectividad. But what is that in the effectiveness? ¿A qué personas normalmente se les sube el sueldo? To what people does it normally do they get a raise? A los que son efectivos, a los que son eficaces. Those who are fruitful and effective. Hubo una consecuencia There was a consequence de la efectividad, of their del effectiveness, desempeño del trabajo. of the effort they put into work. Amén. Amen. Entonces, la efectividad de esa persona, So the effectiveness in de that ese person, empleado, of that employee, provocó a que ese lugar de trabajo, a que esa entidad it provoked for that place of work hiciera más dinero. could make more money. Yeah, Y por lo tanto, and for the result le in subieron it, el sueldo. they raised
their Entonces, salary. por la efectividad de esa persona, So because of the effectiveness in that person, hubo éxito there was success en esa compañía. in the company, Y porque esa persona hizo lo que tenía que hacer, and because that person did what they had to no do, solamente esa persona está disfrutando del beneficio de la efectividad, that person's not just enjoying of the effectiveness, sino la compañía también. but the company as well. Y a la compañía tener ese éxito, And to have that success, todos los que están involucrados en esa compañía all those who are involved in the company tienen éxito. have success. Y así es el reino de Dios. Mhm. Cuando That's- tú eres efectivo That's how the kingdom is when you're effective. reino es Come on, efectivo. yes, and the kingdom is y los que effective. están a tu alrededor And those who are around you, cosechan el fruto, el beneficio they reap the de benefit tu efectividad, of your de effectiveness, tu of responsabilidad. your responsibility. Come on, Pastor. Amén. That's good. Entonces dice, cuanto más sigas en este camino, The more you follow in this path, más fuerte te haces you espiritualmente become stronger spiritually y más fructífero and more fruitful, y útil serás para nuestro Señor Jesucristo. and you shall be useful. No dice para la It denominación, doesn't say for the nomination. no dice para el It pastor, doesn't say for the pastor. dice para nuestro Señor says Jesucristo. For our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Ahora, la ESV dice, porque si tienes estas cualidades y van en aumento, 8. For if these qualities are yours and are increasing, dice, te impiden ser ineficaces o infructuosos They keep you from being ineffective or unfruitful en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Esas cualidades, Says these si qualities, tienes estas cualidades, if you have these tienen qualities, que ir en aumento. they need to increase. Y cuando van en aumento, And when they're increasing, eso te impide el que seas ineficaz y que no tengas fruto. it keeps you from being ineffective or unfruitful. Amén. Amen. Vamos a Santiago 5. Let's go to James 5. Versículo 16. 5:16. James 5:16. Vamos a leer solamente la última porción del versículo. I'm going to read the last portion. La oración, Prayer ¿qué dice? Eficaz is effective del justo of the righteous, puede mucho. can do Much. much. Esta versión dice, la oración eficaz del justo The prayer of the righteous puede lograr mucho. can accomplish much. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Does anybody have another version? What is it? Yes. It says, therefore confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed, and the prayer of a righteous person is very powerful in its effect. Dice, la oración de la persona justa es muy poderosa en su efecto. La amplificada clásica The Amplified Classic, dice, la oración sincera, the sincere prayer, entre paréntesis dice, ferviente y continua, fervently and continuous, de un hombre justo, of a righteous man, pone a disposición puts in his disposition un poder extraordinario, an extraordinary power dinámico en su acción. that is dynamic in his doing. ¿Ok? Ahora, hay varias partes claves en este versículo. Now there's key words in the scripture. Primero, tienes que ser un hombre justo. First, you must be a righteous man. Y cuando decimos hombre, And when we say man, está incluida la mujer. the woman is included. Se le refiere a la humanidad. It's referring to as humanity. Y en la mayoría de los lugares donde dice hombre, es humanidad. And when
when they refer to man, it's normally man and women. Men and women. Amén. Amen. Entonces, dice, entonces, primero tienes que ser un hombre o una mujer justo. So you must be a man and a woman that is righteous. Amén. Amen. Sentados en lugares celestiales. Seated in heavenly places. Una persona que está sentada en lugares celestiales A person who's seated in heavenly places y no es justa, es imposible que esté ahí. that isn't righteous. It's impossible for them to be seated there. Yeah. Amén. Amen. Entonces, podemos decir, una persona que está sentada en lugares celestiales, So we can say a person that is seated in heavenly places, la oración de esa persona the prayer of that person es sincera, is sincere, es ferviente it's fervent, y es continua. and it's continuous. Y tiene a su disposición o pone esa oración a su And disposición puts that prayer in its disposition, un poder que es extraordinario, a power that is extraordinary, que es dinámico en su acción. that is dynamic in his doing. Amén. Amen. Entonces, hay una eficacia, So there's an effectiveness, hay una efectividad there's an effectiveness en la oración, in prayer. Yes. pero tenemos que estar en esa posición. But we need to be in that place. Sí, dijo el pastor ahorita. Pastor said, if Sí, o sea, If. está condicionado. it's conditional. Amén. Am, ¿Cuántos sabemos que a Dios no lo podemos burlar? How many of you know that we cannot mock God? Y para tener oraciones efectivas, And to have effective prayers, tenemos que estar activos en las virtudes que leímos ahorita. we need to be active in the virtues that we just read. That's good. En otra versión, TLB dice, la oración ferviente de un hombre justo. Yes. Admit your faults to one Right another. here. Oh, sorry. The earnest prayer of a righteous man Tiene gran poder has great power y maravillosos resultados. and wonderful results. La oración ferviente de un hombre justo The earnest prayer of a righteous man tiene gran poder has great power y resultados maravillosos. and wonderful results. Amén. En la versión del Voice The voice version. dice, tus oraciones son poderosas Your prayers are powerful cuando están, cuando tienen sus raíces en una vida justa. when they are rooted in a righteous life, Sentados en lugares celestiales. seated in heavenly places. Cuando estamos en lugares celestiales, When we're in heavenly places, el deseo de Dios se convierte en el deseo tuyo. God's desire becomes your desire. Ya tus deseos personales quedan en segundo término. Yes, your personal desires are second term, No es que no le importen a Dios, right? It's not that God is not interested in them, pero si nosotros nos interesa el plan de Dios, but if we're interested in the plan of Él se God, encarga de que los deseos Yes. nuestros se cumplan. He takes care that our desires be fulfilled. Pero nuestra prioridad tiene que ser su prioridad. But our priority must be His priority. Entonces, la efectividad de estas oraciones So the effectiveness in these prayers es de estar en esa posición is being in that place y tener esa mentalidad de esa posición. and having the mentality of that position. Como el pastor nos decía ahorita del el ejemplo de la escalera. Like Pastor was telling us, the example of the ladder. Si todos nos pondríamos arriba en el último escalón, If we'd all climb the ladder and we would stand at the last, very top, íbamos a ver totalmente diferente we would see things que very como differently vemos ahorita. than how we see things down here. Amén. Amen. Entonces, cuando eso sucede, So when that happens, nuestros pensamientos
se convierten en los pensamientos de Dios. Our thoughts become God's thoughts. Porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, For your thoughts are not my ni thoughts, tus caminos mis caminos, or your ways my cuando ways, estamos abajo. when we're at the bottom. Pero cuando estamos sentados en esos lugares celestiales, But when we're seated in heavenly places, tenemos acceso we have access a esos pensamientos, to those a esos thoughts, planes, to those y plans. por eso podemos ver como Él ve. That's why we're able to see the way that He sees. Hay hombres y mujeres There's men and women a través de la historia, through the story, history, que han desarrollado that have developed su vida del espíritu their life in the Spirit de una manera sobrenatural, in a very supernatural way, en donde realmente los pensamientos de ellos son los pensamientos de Dios. and where in reality their thoughts are Los God's caminos de thoughts. ellos son los caminos de Their Dios. ways are God's ways. Y por eso sabemos que es alcanzable. That's why we know that it is reachable. El mundo de pecado nos ha hecho pensar The world sin have made us think, y conscientemente, por así decirlo, like to say unconsciously, que ciertas cosas del espíritu son that inalcanzables. certain things in the Spirit are not reachable. Pero eso es una mentira. But that's a lie. En la carne es cierto, In the flesh, it's true. pero por eso en el espíritu, sentados en lugares That's celestiales, why in the Spirit, seated in heavenly tenemos places, acceso. we have access. Pues dice la palabra que tenemos la mente del mundo, The Bible says that we have the mind of the world. la mente de The mind of who? Cristo. Christ. Entonces, si yo tengo la mente de que, no creo que Dios haya puesto esa herejía en la palabra o esa imposibilidad en la I palabra, don't think God would have put that impossibility in the word nomás para hacernos ver mal. to make us look bad. No, lo puso ahí porque tú tienes acceso y tienes el derecho No, He put it there because you have the right and the de pensar Here. como Cristo and tiene. it's accessible to think. We have the right Tenemos el derecho, to think how Christ thinks, como Cristo piensa, de vivir como Cristo vivió cuando estaba aquí en la the tierra. way Jesus lived on the earth. Volviendo a esos hombres y mujeres, Going back to those men and women, uno de ellos que he escuchado historias que ya se fue con el Señor, one of them that I've heard stories from, he already went with the Lord. se llama Phil Halverson. His name is Phil Harvinson. Phil Halverson y su esposa, you remember Halverson. her name? Phil and Phil I don't and know. Pero este hombre but this man y su esposa and his wife eran armor bearers, eran escuderos, gracias. Eran escuderos de Kenneth Hagin. They were armor bearers of Kenneth Hagin. Y esta pareja And this couple, era una dedicación, una determinación it was a dedication and a determination en ser escuderos de ese hombre. of being armor bearers for this man. Que cuando partió él con el Señor, That when he departed with the Lord, Kenneth Hagin dijo que él podía percibir un espacio vacío that when this man went with the Lord, Kenneth Hagin felt like an emptiness que ya no estaba por el lugar en el espíritu que este hombre cuidaba de él y de su ministerio. of what this man would take care of in the Spirit for him in his ministry. Pero escuché historias But I heard stories que este hombre that this man recibía información que solamente el espíritu podía darle. he would receive information that only the Spirit can give to him. Una hija de un ministro estaba Daughter embarazada of a minister, she was pregnant, y se le llegó el tiempo de las 40 semanas and the 40 weeks came up,
Y cuando ya se pasa, que creo que son 42 semanas, ¿no? I believe once you pass 42 weeks, Ya tienen que sacar al baby. they need to take the baby out. Si no se viene el parto, tienen que sacar al baby. If the labor is not provoked, then Porque they se need to take the pasa baby out. y puede morir el bebé. Because if they don't take the baby out, the Y baby llegó can ese pass. momento y el bebé no nacía y no nacía y no nacía. And the time came and the baby were just not born. Se llevaron a la mujer al hospital They took the woman to the hospital y le hicieron un procedimiento, le pusieron el IV, suero, they, la aguja del suero. they did proceedings with her and they Y put esta the IV. enfermera era una enfermera nueva And this nurse, she was a new nurse. y se le salió la aguja del brazo And the IV came out from her arm y se cayó al piso. and she fell to the Y esta floor. mujer agarró la aguja y se la volvió a meter. This woman picked up the IV and fell on the floor and picked it back up and put it back in her. Entonces, pues has de imaginar lo que eso puede causar en So el you cuerpo, could imagine what that can cause in the body, especialmente estando en un hospital. especially being in the hospital. Y dice que en ese momento empezó el cuerpo de ella a fallar, And at that point, pregnant woman's body began to fail. súper débil y débil y débil. She was weak, weak, weak. Y este hombre supo de la condición de esta mujer And this man knew of the condition of this woman por el espíritu. by the Spirit. Y en el espíritu él empezó a orar por ella. And in the Spirit, he began to pray for her. En ese tiempo no había celulares, And at that time, there was no cell phones. no había la tecnología que hoy tenemos. They didn't have the technology that we have today. Y ya que después que ya salió del hospital, esta mujer todo salió, se recuperó y todo, un cambio totalmente, Dios se hizo el cambio. When she recovered and, she left the hospital, God did Bueno, the work. déjame te comparto este detalle. Let me share this detail. Dice que cuando estaba su cuerpo que estaba muy débil, tuvo al bebé, pero el cuerpo estaba de ella muy débil. When she had the baby, but her body was very weak. Y ella ya se quería ir con Dios. Ella quería dejar de pelear en su cuerpo. She wanted to go home with the Lord. She wanted to stop fighting for her body. Y dice que en uno de los momentos que estaba en la debilidad, In one of the moments when she was in her que weakness, estaba a punto de morir, as she was about to die, dice que apareció una enfermera a nurse appeared que era morenita. that she was Y dice ella que she was black. Afri- Y dice que tenía como 50 libras más de lo que un cuerpo debe de tener. Ujú. The nurse was overweight than more than one should be. Y dice que vino y le trajo un medicamento She came and she gave her a medication. y le dijo, necesitas tomarte este medicamento. She said to her, "You need to take this medication." Y la hermana le dice, ¿estás segura que el doctor quiere que tome medicamento porque tengo días sin participar de alimento? Le dijo. Said, "Are you sure you want me to participate in this? Because the doctor has been wanting me to participate." Dice in que agarró medication." una cuchara y le echó el medicamento So she got a spoon and she put the medication y se la dio. and gave it to her. Dice, ha de estar tan mala, le dice, que ni siquiera quiero tomarla, le She said, dice. "It's probably so gross, I don't even want to taste it." Dice que lo agarró y dice que sabía bien rico. So she tasted it and it was really good. Y dice que la enfermera se fue The nurse left y ella se quedó dormida. and she fell asleep. Después dice que cuando estaba entre dormida y despierta, y dice que oía como un escándalo en el cuarto. She said she was like half asleep. She would hear a bunch of noise in the room. Y dice que oía que el doctor estaba muy enojado She would hear that the doctor was really mad porque le habían dado un medicamento que no le debieron haber dado. because they had given her a medication they shouldn't have. Entonces cuando ella se dio cuenta, So when she realized estaba su mamá ahí her mom was y there, le dice, mamá, le dijo, vino una enfermera, le dice, era afroamericana y ella me dio el medicamento. said, "Mom, an African American woman came and she gave me the medication." Entonces cuando la mamá supo lo que pasó, se lo comunicó al doctor. So when she communicated this with her mother communicated to the doctor. Y cuando el doctor
le dijeron eso, And when they told the doctor that, le dijo, eso es imposible. he said, that's impossible. Le dice, aquí en este piso, le dice, no hay ninguna enfermera, dice, que sea afroamericana. He said, in this floor, there is no African American nurse. Y aparte le dice, no damos medicamento directamente de la botella a una cuchara, le dice. He says, and we, most importantly, do not give medication from a bottle, from a spoon to a cup. Es imposible que To eso a haya patient. sucedido. That's impossible Le that dijo, happened. pues eso es lo que sucedió. I said, well, that's what happened. Pero desde que ella recibió ese medicamento, From the time she received that medication, ella empezó a mejorarse. she began to become better. Entonces, lo que sucedió So what happened, es que este hombre, por las oraciones de este hombre, because of the prayers of this man, esta mujer se alivió. this woman got healed. Cuando le habló por teléfono, When he ya called cuando her, estaba en casa con when el she was baby, home with her baby, le dijo, ¿cómo estás? Le he dice. said, how are you? Muy bien, le dijo. She said, really good. Ya le dijo mi mamá que tuve al niño. She said, did my mom tell you I had the baby? Le dice, no he hablado con ella. No, he said, I haven't spoken with her. Le dijo, pero sé que el baby nació tal día a tal hora, le dijo. He said, but I know baby was born at such day and such time. Y le dice, entonces, ¿quién le dijo? I said, well, who told you? El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Entonces, ese tipo de experiencias, So those type of experiences, tú y yo tenemos acceso a we ellas. have access to it. Amen. That's right. Pero ¿por qué es que no las vivimos? But why is it that we don't live it? Porque no ponemos la silla arriba de la mesa Because we don't put the chair on the table. y porque no echamos nuestra imaginación espiritual a volar. And we don't put our spiritual imagination to Porque work. no permanecemos Because we don't remain en las cosas que pertenecen en la dimensión espiritual. in the things that pertain in the spiritual realm. Porque hay una fluctuación, Because there's a fluctuation. ¿sí? There's a yes Y no, and there's a no. ¿sí? Yes Y no. and no. Hoy es jueves, hoy sí. Today's Thursday, yes. Mañana es viernes. Tomorrow's Friday. Mañana no. Not tomorrow. Y luego es sábado, tampoco. Well, it's Saturday, not Saturday. Pero ahí viene el domingo y el Okay. domingo es sí. Sunday comes and yes, Sunday, yes. Entonces, eso es solamente un ejemplo. That's just an example. Pero tenemos que tener esa permanencia, We need to have that permanence, permanent en las cosas del Espíritu. in the things in the spirit. Compartieron de cosas políticamente hablando, They spoke of political things, en donde politically speaking. este hombre, te aseguro que no fue el único I assure you that this man was que estaba not the orando only por one esas condiciones en X país, that would be praying for such conditions in pero certain que city, cambiaron cosas but that they changed en things países in countries por la efectividad because of their effectiveness de la oración. of their prayer. It's good. Entonces, hay una efectividad So there's an effectiveness que tenemos que tener como hijos de Dios. that we need to have as children of God. El que vive en la religión cristiana The one that lives in Christian religion, vive como una moda cristiana. they live like a style of a Like a trend, Like a or trend. something like that. No es, el pastor nos hablaba de la ciudadanía. pastor was speaking to us about our citizenship. Tengo que vivir en esa ciudadanía. I need to live in that citizenship. Es como el estadounidense, el que es ciudadano americano. The one who is a citizen. ¿Cuántas personas van a vacacionar a Rocky Point? How many people go to vacation to Rocky Point? Muchas. A lot. Muchas personas van a Puerto Peñasco, Sonora. A lot of people go De to Estados Unidos. Puerto Peñasco, Sonora.
hablando de esta zona en la cual estamos, ¿no? Speaking in the Pero cuando ellos cruzan la frontera hacia México, but when they cross the border towards Mexico, ellos continúan siendo ciudadanos estadounidenses. they continue to be citizens of, Pero ahora United están States. en un territorio but they're now in a territory que no es el territorio de that ellos. is not their territory. Entonces ahora tienen que comportarse o adaptarse So they now need to adapt or act al sistema de ese país llamado México. of the system of that state of Mexico Country. country. Amén. Hay una adaptación. There is a adapting to. It's an adaptation. ¿Sí? Adaptation. Aquí en el reino Here in the kingdom no estamos para adaptarnos. are not to adapt. Ya tenemos una identidad We already have an identity que donde quiera que yo vaya, that wherever I go, si salgo del estado de Arizona, if I leave the state, the the Arizona state, Arizona State, si salgo if I leave del país de Estados Unidos, from the country of United States, esa misma identidad que tengo that same identity va conmigo. goes with me. Yeah. Entonces, esa identidad que tenemos en el reino de nuestro Señor So Jesucristo, the identity that we have in our Lord Jesus a Christ, donde quiera que yo vaya, wherever I go, esa identidad va conmigo. the identity goes with Ese me. poder va conmigo. The power goes with Esa me. autoridad va conmigo. The authority goes with me. No se trata de que, oh, mira, está la playa muy bonita, vamos a sacar las heladas. It's not like, oh, look at the beach, looks so nice, so we're going to pull out the beer, The beer, the cold beers. the cold Y beer. esa identidad la tengo adentro. The identity is Y esa already in me. identidad a mí me hace comportarme como en la Hey. identidad que ya traigo, que ya porto, que ya tengo, que es The mía. identity provokes me to act already in the identity that belongs to me. El entorno no me debe de cambiar o yo no me tengo que adaptar al entorno en el cual estoy viviendo. I don't need to adapt around the atmosphere that I might find myself. Yo tengo que cambiar I need to change la atmósfera the a la cual yo atmosphere llego. in which I get to. Come on, that's right. Amén. Amen. Entonces, buscar las cosas de arriba. Seek the things Tenemos above. que tener esa efectividad. We need to have the effectiveness, No nomás vivir nomás porque sí, not just live just because, sino tener esa eficacia, tener ese propósito. but to have the purpose. Así como este hombre, él cambiaba, Phil Halverson, él cambiaba las Bill circunstancias. Harbinson, he changed the Pero ¿qué circumstance. hacía? But what did he do? Dedicaba tiempo. He dedicated time. ¿Cuánto tiempo dedicamos? How much time do we dedicate? ¿Cuánto tiempo realmente dedicamos a las cosas que pertenecen al Espíritu? How much time do we dedicate to the things that pertain to the Spirit? Queremos ese poder, queremos operar en esa autoridad. We want the power, we want to Y sí la operate in it, tenemos. and yes, we have Claro que sí la tenemos. it. Yes, we have it. Pero ¿tú crees que Dios va a permitir o va a permitir que una persona opere en ese poder sin la efectividad o sin la responsabilidad? Do you think God would allow that person to operate in that without responsibility? Es or como darle un discipline? arma a un niño, It's like giving a weapon to a child, porque somos muy poderosos en la dimensión del Espíritu. we're very powerful in the spiritual realm, Y si no tenemos ese cuidado, and if we don't have the care, si or no tenemos guard, ese cuidado que se tiene que tener en la dimensión del or Espíritu, that care that you should have in the spiritual realm, puedes hacer cosas que en vez de ayudar iban a afectar negativamente. yeah, that you could, instead of helping, you would affect. Entonces, por eso tenemos que tener
es esa dedicación That's why we need to have that dedication, y por lo tanto es esa búsqueda. and it's seeking. Y como leíamos ahorita en segunda de Pedro 1, How we were reading in 2 Peter right now. el ser expertos en esas virtudes, Being experts in the virtue en el ejercer el dominio propio. and exercising your self-control. En inglés siempre el pastor recuerda el versículo Always remembers the scripture. que es mente sana, Sound mind. porque Dios no nos ha dado un espíritu de Because God has not given us a spirit of cobardía, fear, sino de but poder, of power, de amor. love, and sound mind. Dominio propio es mente sana, Self-control is a sound mind. es saber cómo comportarte, It's knowing how to act. sentido común, Common sense. vivir Living, estando sentados en lugares living celestiales. as we're seated in heavenly places. Amén. Amen. Ese es el dominio propio que yo ejerzo. That's the self-will that I develop. No me dejo influenciar por lo que está a mi alrededor. No me dejo adaptar por lo que está a mi alrededor. I don't let myself be influenced or have to adapt to my surroundings. Amén. It's good, amen. Hay una efectividad. There's an effectiveness. Hay una efectividad. There is an effectiveness. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.